Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Estamos ahora en este programa de Lo que te choca, te checa, nuestro cuarto programa, y como lo prometido es deuda, quedamos de que hoy íbamos a tratar este tema de 15 maneras erróneas en las que percibimos circunstancias de la vida. Y bueno, que dicho de paso, esto tiene otro nombre en realidad que va de lo psicológico, también filosófico y clínico. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Marta, buenas tardes. Una vez más, un gusto saludarlos. Y como ya lo dice mi compañera, vamos a abordar este tema desde como ya lo hemos venido anunciando en los videos anteriores, va a tener un enfoque científico, psicológico, pero vamos a tratar de desarrollarlo de la manera pues lo más clara posible para también el público que nos ve, que no se le sea tan complicado o complejo estos conceptos. Vamos a tratar en la manera de nuestras posibilidades de desarrollarlo con un lenguaje sencillo, y también lo vamos a abordar muy brevemente desde un enfoque científico para que la gente no se le haga tan pesado estos términos. Y bien, decías, Marta, me decía mi compañera que tiene dos fundamentos. Uno viene de la filosofía, mi compañera ahorita va a mencionar el nombre de este filósofo, y también uno más contemporáneo que tiene que ver con la psicología de Albert Ellis. Así es, las bases fundamentales del tema de hoy. Uno es filosófico y es con el griego Epicteto, que él pertenecía al estoicismo. Y bueno, eso pues ya radica desde hace muchísimos años, ¿no? Y el que actualmente, o que es más actual, es el científico con... El psicólogo Albert Ellis, con su modelo terapéutico que se llama la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual. Y bueno, como les mencionábamos, lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla, pero también vamos a ir mencionando estos conceptos pues, filosóficos y psicológicos. Y bien, Marta, ¿qué te parece si entramos ya de lleno con la primera distorsión del pensamiento, que también se le conoce como, con otros nombres en psicología? Que también son, bueno, los pensamientos distorsionados, que lo habíamos mencionado. Así es. Son distorsiones cognitivas y disfunciones cognitivas. Distorsiones cognitivas, y creo que tiene otro nombre. Disonancia cognitiva. También tiene otro nombre, disonancia cognitiva. Estos términos son un poquito más clínicos, pero al final de cuentas a lo que se refiere es cómo distorsionamos nosotros los pensamientos que tenemos en nuestro diario vivir, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco con algunos ejemplos. Y Marta, pues ¿qué te parece si me dices cuál es empezamos con la primera distorsión del pensamiento, que se llama el filtraje? Así es. Léeme el filtraje, tú me lo lees y yo trato de dar un ejemplo de esto para que el público en general nos ayude sea más comprensible para ellos también. Me parece bien. En el filtraje se toman los detalles negativos y se magnifican, mientras que no se filtran todos los aspectos positivos de una situación. Y bueno, mencionan unas palabras clave. Bien, las palabras clave, si gustan, las menciono yo y voy a tratar de dar un ejemplo de la vida cotidiana para que sea un poquito más entendible. El concepto del filtraje es un tipo de distorsión del pensamiento que tiene las palabras clave, como por ejemplo la persona dice esto es terrible, es tremendo, es horroroso o no puede ser. ¿Qué significa esto? Vamos a decir un ejemplo sencillo. En un adolescente hace el berrinche. Los papás lo llevan de fin de semana a la playa, y el adolescente en esa instancia de paseo, vamos a decir que pide un helado, y el helado no se lo compra la mamá o los papás como él está acostumbrado que se lo compren. Es decir, voy a exagerar un poquito el ejemplo para que podamos ser más claro. Vamos a decir que al adolescente siempre le gusta que su helado tenga, no sé, unas 4 o 5 bolitas que le llaman, o niveles de helado y de diferente sabor. Resulta que en esta ocasión a mamá se le ocurre comprar el helado con 2 sabores diferentes. Entonces el adolescente hace un berrinche porque no se le compró el helado que él está acostumbrado a consumir, y resulta que viene a terapia o se queja con los tíos y dice que su fin de semana fue oscuro, fue negro, fue terrible, porque el helado que se le compró en ese lugar no fue el que él quería. Significa que al paciente o a las personas se les ayuda a
encuadrar su distorsión del pensamiento, es decir, el filtraje. Solamente él se está fijando en lo negativo que obtuvo ese fin de semana, pero si observamos todo el panorama, lo llevaron a la playa, fue de paseo, estuvo en la alberca, comió, algunos, no sé, lo que se come en playa, y eso no lo está filtrando, es decir, no lo está valorando, no lo está ponderando el adolescente. Entonces, hay cosas positivas en un escenario, en una situación, y solamente se está fijando en un solo aspecto negativo de lo que es el berrinche por el helado. ¿Sí? Esta es un ejemplo sencillo de lo que sería el filtraje. Solamente se enfatiza lo negativo, pero no se enfatiza o no se piensa en lo positivo. Y esto se constituye una distorsión del pensamiento. Exacto, donde la mayoría de las veces, pues hablando de berrinches, así como lo mencionan, así es. Pues es bien común que eso pase, sobre todo con los niños. Es muy probable que pase, no siempre pasa así, pero el tema que nos ocupa el día de hoy, estamos hablando de las distorsiones del pensamiento que de repente tenemos. No siempre es así, pero en una gran mayoría sucede. Bien, y el siguiente... Y el siguiente es el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado. ¿Nos das un ejemplo de eso? Te leo primero lo que significa. Perfecto, sí. Y entonces, las cosas no son blancas o son negras, buenas o malas. La persona debe ser perfecta o es una fracasada, no existe un término medio. Esto quiere decir como no hay tonos grises, o es negro o es blanco. Entonces, esto es, pues un ejemplo muy claro es cuando decimos es o no es, ¿no? Okay. Si estás o no estás, me quieres o no me quieres, pero son polos como muy... como muy extremos, ¿no? Como muy extremos. Es decir, perdón Marta que te interrumpa, en una relación de noviazgo que acaba de empezar, por así decirlo, que tienen algunos 3 meses de noviazgo, un ejemplo de un pensamiento polarizado, es decir, la chava o el chavo, no sé a quién te quiero referir, tiene un pensamiento polarizado, vamos a decir extremo, negativo en este caso. Salen al cine o a comer y él se enfoca o ella se enfoca en una situación polarizada, en una distorsión polarizada. Pudiera ser como que... Pues puede ser como lo mencionabas, vamos a poner como el inicio de la relación, ¿no? Están empezando una relación y entonces el chico en algún momento no le contesta un mensaje y para ella ya es que no la quiere, ¿no? O me contestas todos o no me contestas ninguno, y si no me contestas ninguno significa que ya no pasa. Entonces, según entiendo, Marta, en esta parte del pensamiento o la distorsión polarizada, es decir, ella está acostumbrada a que su novio, cuando le manda un mensaje, ella le contesta todos los mensajes. Sí. Entonces, bueno, al revés, el novio le contesta todos los mensajes. Entonces, en una situación de la vida cotidiana, por ejemplo, él puede estar de viaje o ir conduciendo una moto o manejando o en su trabajo, la novia le manda un mensaje, resulta que no lo ve, que no lo contesta el novio. Exacto. Entonces ella tiene una distorsión del pensamiento polarizado y dice, por ejemplo, como lo que decías, ¿no? Sí, o me contestas todas las veces o si no me contestas, pues es que no me quieres. Ok, entonces ya cuando se ven físicamente viene el reclamo. ¿Por qué no me contestaste el teléfono, el mensaje cuando... Exactamente. Como y cuando, eso es una distorsión. Un ejemplo de la distorsión del pensamiento polarizado. Bueno, hay muchísimos ejemplos en la vida cotidiana. Esos solamente son algunos. Este es el segundo de los 15 que vamos a hablar, pero en esta primera parte solo vamos a hablar. Y pasa también, ¿sabes cómo? Mucho también, yo creo que en la educación de los hijos. Ajá. Porque los papás a veces no son como muy claros en las cosas y no permiten, nos vamos como a los extremos y de repente si se impone mucho, pues entonces llegas a ese grado donde tú comprimes tanto al niño que no le das opción, o sea, no hay medias tintas, ¿no? Si, o incluso en la escuela se me viene también a la cabeza, que le puedes decir, si no saca las calificaciones perfectas, entonces ya no es listo. Sí, que es un ejemplo también claro de una distorsión del pensamiento polarizado. Es decir, estamos hablando, vamos a decir, de las cosas negativas, de los pensamientos que podemos tener en nuestro día vivir, ¿perdón? Los extremos. Los extremos, sí, en este caso. Marta, ¿qué te parece si hablamos de, como ya lo mencionábamos, ya citamos a este filósofo, Epicteto? Epicteto. Epicteto. Y Albert Ellis. ¿Qué significa esto? Epicteto tiene una frase que, bueno, más adelante Albert Ellis la hace, pues toda una metodología científica con su modelo de la TREC, que ahorita lo vamos a explicar. ¿Recuerdas cómo es esa frase de Epicteto?
era donde Las distorsiones, ¿qué tienen que ver? Pero es donde no no importa Sí, sí, sí. cómo sean las cosas, sino cómo las interpretamos. Sí, vamos para no leerlo literal, porque esta frase, pues por ahí están imágenes, es hacer una paráfrasis de lo que dijo este filósofo, va más o menos así, es decir, en la antigüedad, desde la filosofía, ellos ya sabían, por lo menos la escuela de los estoicos, decía lo siguiente, que no son los hechos los que perturban a las personas, sino la interpretación que le damos a esos acontecimientos son los que nos alteran, y que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, con las distorsiones del pensamiento. Y bueno, Albert Ellis en esta lo retoma como una base científica, es decir, Albert Ellis analiza las variables con esta misma frase. Albert Ellis dice que no son básicamente lo mismo, estoy parafraseando la frase, que no son los hechos los que perturban a las personas, sino la interpretación que le damos a esos acontecimientos son los que nos enferman. Y básicamente lo que Albert Ellis hace es operacionalizar todas estas situaciones y llevar al paciente a través de un debate en terapia, en consulta, a través de un método que él desarrolló, con un método que le llama es una situación de preguntas que se le hacen al paciente para que el paciente tenga una reestructuración cognitiva o un nuevo encuadre. Básicamente es eso. Entonces, retomando, pasó de ser una idea filosófica a ser un método científico gracias al aporte de Albert Ellis en el método científico de la psicología, que nace en la terapia cognitivo-conductual con su modelo que se llama la TREC. La TREC. Pero en realidad se llama, bueno, ese es el acrónimo, pero es terapia racional emotiva conductual. Y bueno, y con eso queremos dejar bien cimentadas las bases científicas de dónde viene, que no es un tema que se nos ocurrió a mí y a Marta, no, es un tema pues de mucho peso social, porque pues prácticamente lo vivimos en el día a día. Sí, ¿no? Y es bastante frecuente, es muy común que nosotros vivamos esas, y nos incluimos, claro, porque hemos caído en ellas muchísimas ocasiones, ¿no? Porque además viene una historia cultural con eso, como ya lo habíamos mencionado antes, nos han enseñado a ver las cosas de esa manera y nos es muy complicado modificar ese tipo de pensamientos, pero se puede, así que existen las herramientas y las técnicas terapéuticas para poder llevarlo a cabo, así que funciona, ¿no? Está totalmente comprobado. Y continuamos con los pensamientos distorsionados y continuamos con la sobregeneralización. ¿Qué es el número qué? ¿De esta lista de 7? 3. Es el número 3 de la lista de 7 que vamos a desarrollar hoy. Ya habíamos mencionado que son 15, pero hoy vamos a desarrollar solo 7 en esta primera parte para no hacer el video tan extenso. Y bien, ¿me lees la definición la sobregeneralización? Sobregeneralización. Dice, se extrae una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión, esperará que ocurra una y otra vez. Y tiene palabras clave que son... Ok, las palabras clave de esta distorsión del pensamiento encontramos todo, nunca, nadie, siempre, todos o ninguno. Un ejemplo sencillo, voy a tratar de poner un ejemplo sencillo de esta distorsión del pensamiento. Es decir, cuando una mamá está educando a su hijo y resulta que al hijo algunas cosas le salen mal en una semana. Pasa esa semana, entramos a la siguiente semana y a la siguiente semana a este mismo hijo, vamos a decir una familia de 3 o de 4, resulta que la mamá se dirige a él con otra tarea y en esta ocasión también le sale mal. Entonces la mamá dice, si todo te sale mal. Entonces ya es una sobregeneralización. Caemos en la distorsión del pensamiento y estamos generalizando. O vamos a decir que el marido, el novio llegó tarde a una cita y la esposa o la novia empieza a decir es que todo el tiempo llegas mal. Sí. O nunca llegas temprano. O nunca llegas temprano. Y entonces caemos en este bache de distorsión del pensamiento y estamos haciendo una sobregeneralización cuando en realidad, vamos a decir, la realidad de los hechos no es así. Me regreso un poquito al ejemplo que puse de la mamá con el hijo, ¿sí? O con la hija. El hijo, por cierto, es que habrá algunas cosas, algunas tareas que sí las hace bien,
las hace bien en tiempo y forma, habrá otras tantas que no, pero entonces caemos se cae en la distorsión del pensamiento cuando se dice al hijo o a la hija, todo te sale mal, no sabes hacer nada bien. Entonces ahí hay una distorsión de la educación y por eso se le llama distorsiones del pensamiento, porque generalizamos todo. Cierto es que los hijos habrá grandes cosas o muchas cosas de las tareas que les ponen los papás, las harán bien, algunas las harán mal, pero no todas. Y bueno, seguimos con ¿alguna otro ejemplo de este que tendrás por ahí? Muchos, hay muchos, sí, sabemos que hay muchísimos muchos ejemplos de ellos, ¿no? Como por ejemplo el de que es clásico ya, el de todos los hombres son iguales. También, ese sí. Es muy clásico. A ver, danos un ejemplo de eso, Marta. De que sí, o sea, de cuando, pues lo vemos tanto en todos lados, ¿no? Lo vemos ahí en todos lados. Hablando de distorsiones. Hablando de distorsiones. Pero bueno, en la mayoría de los lugares esto es muy mencionado, donde dicen todos los hombres son iguales, y la verdad es que no es así, ¿no? Conocemos, sí es cierto que pueden tener algunas características parecidas, pero no significa que todos sean iguales, porque si lo vemos de esa forma, pues somos diferentes, tenemos características diferentes, hay muchas situaciones distintas y no podemos sobregeneralizar una situación así. Y menciono esta porque es la que ha afectado a muchas mujeres, a muchas personas. Y no nada más a mujeres, sino a hombres también, ¿no? Porque esa frase que es tan famosa afecta también al género masculino. Porque ya muchas veces va incluso en una relación con esa tendencia, ¿no? De que pues al cabo ya, ¿para qué si ya lo pusieron así, ¿no? Ya me incluyeron sin que yo tuviera nada que ver. La verdad es que ha habido o hay hombres muy valiosos y sin embargo pues ya los enfocan también en eso y entonces es muy difícil que se salga a veces de esas etiquetas que ponemos. Sí, y Marta, si me permites hacer una ampliación de ese ejemplo que estás dando, por ejemplo, se da mucho esto de que creo que esto oscila para ambos lados. Los hombres algunos decimos es que todas las mujeres son infieles, ¿no? Y de repente las mujeres pueden están tener... locas. Sí, o todas las mujeres están locas, o al revés, me refiero de todas las mujeres son infieles. No podemos decir, o sea, no podemos estar repitiendo esto porque sería una distorsión del pensamiento, sería una disonancia cognitiva, hablando desde la psicología, o una distorsión cognitiva, ¿sí? ¿Por qué es importante aclarar estos puntos? Me explico. Porque, a ver, en el ejemplo de si un hombre o los hombres siempre nos dirigimos hacia la mujer, es decir, todas las mujeres son infieles. ¿Por qué es una distorsión? Me explico. Vamos a decir que esa persona, que ese muchacho, ese joven, varón que está diciendo todas las mujeres son infieles, yo le preguntaría, ¿tienes hermanas? Y que vamos a suponer que me dice, sí tengo hermanas. ¿Tienes mamá? Sí, sí tengo mamá. ¿Tienes abuela? Sí, sí tengo abuela. Y yo le preguntaría, ¿tus hermanas son infieles? Entonces ahí él empieza a hacer una reestructuración, entonces ya no son todas las mujeres, algunas mujeres, pero no todas las mujeres del mundo, o no todas las mujeres incluso de una región o de una colonia, es imposible, también no podemos generalizar, ni todos los hombres son infieles, ni todas las mujeres son infieles, así que, público en general, cuando detectemos estas distorsiones del pensamiento, hay que ponernos a pensar en un segundo plano, es decir, racionalizar de una manera positiva. ¿Estaré siendo congruente con lo que estoy diciendo o estoy cayendo en un error de la distorsión del pensamiento? ¿Para qué? Para corregir, para mejorar y pues para trascender, no seguir en este bache o errores de la comunicación, claro, que más adelante también vamos a hablar de lo que es la comunicación asertiva, porque tiene mucho que ver con la distorsión. Sí, tiene muchas cosas que hablarse. Mira, está, por ejemplo, de la sobregeneralización. También en esta frase cabe la del filtraje, ¿no? Sí. Porque si yo digo que todos los hombres son iguales, entonces me estoy fijando solamente en las cosas malas, porque no estoy hablando de las buenas. Si yo hablara de las buenas, entonces también podría sacar cosas muy diferentes y ya no tendría una distorsión. Así es. Y mira, Marta, qué importante es lo que acabas de mencionar, que esto del pensamiento generalizado se relaciona con el pensamiento distorsionado, que se llama el número 1 del filtraje, de esta lista de 7. Todos están relacionados, porque todos están tipificados como distorsiones del pensamiento. Entonces, van a estar
como entrelazados y van a converger en un punto, es decir, son errores de la comunicación, errores del pensamiento. Y es un punto muy importante que lo resaltas, Marta, y hay que estarlo reforzando a lo largo de esta breve charla que vamos a tener, para que vaya quedando un poquito más claro para el público en general que nos está haciendo el favor de escuchar. Así es. Igual nos gustaría que nos pusieran ahí sus opiniones, si algo se nos va, si algo se nos olvida, se nos pasa. Sí, por favor, nos lo pueden hacer saber. Si quieren que hablemos de un tema en especial, también nos lo pueden escribir. Y bueno, ahorita también aprovechar que no hacemos estos videos en vivo, sin embargo, sí la grabación sí está en vivo, aunque claro, lo subamos más adelante, pues la grabación está en vivo. Entonces lo comento porque en los videos anteriores se había escuchado el gato, el perro. Sí, bueno, pues estamos en en los entornos bueno, en aquella ocasión en la casa de Marta, pues tiene una mascota, y bueno, de repente el gato por ahí o el gallo, no sabemos, estamos haciendo las cosas desde la comodidad de nuestros hogares en ocasiones. El día de hoy estamos en el consultorio y bueno, vamos a hacer esto muy dinámico, tratar en la manera de nuestras posibilidades y de nuestras agendas de trabajo también, ¿por qué no decirlo? Pero vamos a tratar de subir un contenido de su interés por lo menos una vez a la semana, que lo estamos ahorita programando por los fines de semana. Sí. El siguiente programa es la segunda parte de los 15 errores del pensamiento. Hoy solamente vamos a hablar de 7, el siguiente video vamos a hablar de los 8 restantes. Y bueno, a partir del segundo vamos a esperar que en la caja de comentarios nos hagan las sugerencias. Si extendemos más un tema del que les haya algún concepto que no les haya quedado claro o que les gustaría que profundicemos, con mucho gusto lo podemos revisar, o si no, vamos a hablar de otros temas, pero háganoslo saber qué tipo de temas para también atenderlo y atender a nuestra audiencia para pues llegar a la comodidad de sus hogares con una información y contenido pues lo más claro posible y que tenga bases científicas. Sí, claro, y que les interese también, que les llame la atención. Sí, que sea de su interés. Entonces continuamos con el número 4. Número 4, que es, ¿cuál? Interpretación del pensamiento. Híjole, ese está buenísimo, todos están buenísimos, pero vamos a ver qué dice la definición de eso. Ok, sin mediar palabra, la persona sabe qué sienten los demás y por qué se comportan de la manera en que lo hacen. En concreto, es capaz de adivinar qué sienten las demás personas respecto a ella. O sea, ok. Sí, lo abarcamos, porque me incluyo, las mamás. A ver, ¿por qué? En mucho. Porque nosotras las mamás solemos pensar que sabemos lo que los hijos piensan, hasta el marido. O sea, no, es que quiere esto, es que le gusta aquí, es que no va a pensar aquello. Y es bien clásico, por ejemplo, con los niños, que les decimos, ponte el suéter, porque no, es que te va a dar frío, ponte el suéter. Ok, este es el pensamiento, es la interpretación del pensamiento. Ok, este es ¿cómo se dice? El concepto número 4 de la lista de 7, que se llama interpretación del pensamiento. Bueno, y el ejemplo que nos pone Marta, pues es muy cotidiano, ¿no? Es muy ad hoc y muy común, y creo que se van a sentir identificados algunos de por ahí que nos están viendo detrás de la pantalla. Y bueno, decías este ejemplo, Marta, de la mamá que de repente con este pensamiento automático predice lo que al niño le va a pasar, cuando en realidad puede ser factible, pero si estamos en primavera y le dice ponte el suéter porque te vas a resfriar. Sí, no, generalmente si ella tiene frío, porque ella es la que puede tener frío, claro, y le va a decir ponte el suéter, o al bebé, ¿no? Que muchas veces pues el bebé tiene una temperatura normal, todos sabemos que no exactamente quiere decir que se vaya a resfriar, sin embargo estamos pensando, pero bueno, vamos a poner que con los bebés es diferente porque son personitas que todavía no pueden tener ni siquiera un pensamiento propio como tal. Pero ya los niños más grandes, incluso a veces hasta con los hijos adultos, ¿no? Sí. Sales con ellos a la calle y entonces ya les dices ponte esto, ponte aquello, cuando ya son adolescentes, que también ellos empiezan a formarse en esa edad, empiezan a formar una personalidad y los padres no los dejan. Esa es una realidad, no los dejan. Ponte el suéter fulano, mira que ponte el cinturón acá, que ponte el pantalón aquel, no, esto no se te ve bien, quítate esto de aquí, ponte los tenis estos. Están creciendo y ya no es
Sí, no todo el tiempo, no todo lo que hagan los adolescentes o los niños, no todo va a ser negro, no todo es predecible. Y bueno, estamos hablando y tratando de dar un ejemplo de estas distorsiones del pensamiento, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, ejemplos hay muchísimos. Y vamos a tratar de que les quede, pues, que los ejemplos sean un poquito claros para que pues, podamos entender con más facilidad todos estos conceptos que se abordan desde la psicología. Y Marta, ¿cuál es el número 5? El 5 es la visión catastrófica. La visión catastrófica, me suena, me gusta ese, hasta el cómo suena, así, tiene como un título así como muy misterioso. Explosivo, muy mal. A ver, danos un ejemplo del concepto número 5 de la distorsión del pensamiento, que es la visión catastrófica. ¿A qué se refiere con esta La definición primero es de que se espera el desastre. A ver. O sea, la persona se entera o escucha un problema y empieza a decirse, ¿y si pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? ¿Y si me pasa a mí? ¿Y si yo? ¿Te ha pasado? ¿Y si? ¿Nos ha pasado? ¿Lo hemos vivido nosotros? ¿Hemos tenido esta distorsión del pensamiento o algún familiar de nosotros nos lo hace notar? Bueno, yo estoy seguro que después de este programa ustedes van a poner un poquito más alerta a todos estos conceptos que estamos aprendiendo para poder identificar en qué errores hemos estado viviendo. De alguna manera han sabido llevar la vida así, pero puede ser mejor, con un entrenamiento, con un motivo de causa, y mayormente si te entrenas, si investigas, si te permites que un terapeuta, un profesional te dé un acompañamiento de una reestructuración cognitiva, una reestructuración del pensamiento, pues lo vas a hacer mucho mejor. Si ya lo vienes haciendo bien, vamos a decir, si eres una persona adulta, 50, 60 años, o eres una madre joven, y has sabido resolver la vida como lo has llevado, y hoy te estás dando cuenta que muchas cosas las habías estado haciendo con ciertas distorsiones, ciertos errores de los pensamientos, o cómo percibes tú la realidad, pues imagínate, si así lo has ido resolviendo, vamos a decir, como se dice coloquialmente, bien o mal lo has resuelto. Exacto. Si llevas un acompañamiento terapéutico mejor. Un acompañamiento terapéutico de reestructuración cognitiva, lo vas a poder resolver pues con mucha más facilidad y más profesionalmente. ¿Sí? Sobre todo porque necesitamos aprender a distinguir en qué momentos se están dando estas cosas. Hay que recordar que, bueno, estamos hablando de una visión catastrófica en donde hay una situación donde no existe un peligro como tal, ¿no? Sí. Porque sí es importante mencionarlo, porque hay situaciones en las que realmente puede existir un peligro y no vas a pensar, híjole, es que me dijeron que era una distorsión, ¿no? Y no precisamente va a ser así. Por eso estás recomendando que se vaya con un profesional. Así es. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto, por eso es importante mencionábamos hace unos minutos atrás, que tiene que ver con el filtraje, que fue el número 1, el primero del que hablamos. El filtraje tiene que ver con esta ponderación, si me permite una analogía de la balanza, es decir, calcula las cosas positivas y las negativas de una situación. En el pensamiento catastrófico, la persona solamente se está idealizando situaciones que pueden suceder, pero ojo, negativas, que sí pueden suceder, pero no siempre. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta interpretación. Estamos hablando de todos estos conceptos, estamos hablando los aspectos, vamos a decir, exagerados y los negativos, porque se llaman distorsiones del pensamiento. Pero no significa que todo sea distorsión. Puede tener, que de hecho lo hay, puede haber situaciones positivas. Y pues en este pensamiento catastrófico, como bien me lo dice mi compañera, no significa que nunca vaya a haber una situación catastrófica. Sí las puede haber, pero tratar de ponerlo en una justa dimensión para pues sacar lo mejor posible de esa situación y no estar siendo, porque hay gente, Marta, que se adjudica mucho este pensamiento y le genera ansiedad, la incapacita, se pone ansiosa, sudoración, pierde el apetito. Entonces puede ser, este pensamiento catastrófico distorsionado puede ser incapacitante para la persona, que de hecho hay otro concepto público que se llama, que son personas hipocondríacas, ¿no? Que son estas personas que escuchan, que se imaginan un escenario catastrófico y están pensando, emocionalmente están viviendo una catástrofe, y eso les afecta, las enferma, las pone ansiosas, y bueno, son situaciones
bueno, son casos clínicos muy específicos, pero nada más es como una analogía de lo que estamos hablando en relación al pensamiento catastrófico. Y no nos vamos a ir muy lejos porque en la pandemia Bueno, eso fue el pan nuestro de cada día, porque lo utilizamos sí, muchísimo, sí. eso de la visión catastrófica fue muchos que es cierto, existía el riesgo, pero había personas que no habían tenido contacto realmente con nada y que estaban cuidándose totalmente, no salían o nada, y ellos ya tenían ese pensamiento, ¿no? Constante, que lejos de ayudar, pues no era Sí. positivo. Pero mira, Marta, qué importante es que hablemos, ese punto es importantísimo, ese que mencionas de la pandemia. Mucha gente que todavía lo... Sí, todavía lo que se llama, lo que conocemos en psicología como un estrés postraumático, ¿no? Ajá. Es post-pandemia. Pero centrándonos en el tema de la pandemia, fue una situación generalizada mundial. No podemos decir ahí que es un ejemplo de un pensamiento catastrófico, no. Si era como una causa ad hoc de pensar, tener escenarios como catastróficos, pero sí, ahí había como una causa contingente, una situación que estaba muy polarizada, es decir, era una situación generalizada. Sí. Lo de la pandemia era un tema mundial. Entonces digo, bueno, el ejemplo que ella pone, sí es cierto, simplemente como tomarlo como punto de referencia. Hay situaciones en que va a meditar que tengamos un pensamiento catastrófico, sí, pero no nos vamos a centrar en él para también no atraerlo, ¿no? Porque también tiene que ver estas cosas con las energías y bueno, pensamientos ese es otro tema. que también es otro tema que vamos a abordar más adelante en este canal, lo de las energías y lo del, ¿cómo se llama? El karma y cosas. Vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo. Los pensamientos, lo del, porque hay un libro muy famoso. La ley de la atracción. El secreto. El secreto. Es un libro que por ahí se hizo una película, creo también. Sí. Por lo menos un documental donde entrevistaron a mucha gente famosa. Que con este tema de la ley de la atracción. Entonces imagínense, si vamos a decir, yo lo dejo entre comillas, no estoy diciendo que sea todo una ficción, tampoco estoy diciendo que es así. Pero imagínense que nos anclamos en un pensamiento catastrófico. Y si la ley de la atracción existe al 100% o es muy eficaz y estás atrayendo ese pensamiento catastrófico, lo estás madurando, lo estás meditando, lo estás exacerbando, puede ser muy factible que venga, que lo atraigas. Entonces por eso es importante no estacionarse en un pensamiento recurrente y menos si es catastrófico. Sí, ¿no? ¿Sí? O como las personas que van manejando, eso es bien común, que vayan manejando y bueno, la mayoría de pacientes que he tenido en mi experiencia, la mayoría de ellos desarrolla ese tipo de pensamientos cuando van manejando. O sea, no hay un motivo real, van manejando bien, van concentrados y sin embargo se imaginan accidentes en el medio, exactamente, que pueden suceder, ¿no? Sí, simplemente tener mucho cuidado con todo esto que estamos desarrollando el día de hoy, que son los pensamientos distorsionados, esos pensamientos que nos vienen. Digo, un pensamiento, Marta, pues es muy ligero, ¿no? Sí, va y viene, o un montón de pensamientos. Y todo el tiempo. Y bueno, puede ser muy peligroso. La 6, la personalización. La personalización, ¿qué dice la definición de eso, Marta? La personalización es la persona que lo sufre cree que todo lo que la gente hace o dice es de alguna manera, de alguna forma una reacción hacia ella. O sea, también se compara con los demás intentando determinar quién es más elegante, tiene mejor aspecto. Entonces, bueno, de esos también ejemplos, pues hay muchísimos también y se daría, por ejemplo, con un adolescente, vamos a decir, un adolescente de 17, 18 años, un ejemplo de eso sería como que el adolescente se adjudique, es que ya no vamos a hacer la fiesta porque por mí de seguro o algo así. Ellos son muy dados a recibir ese tipo de cosas, en donde, bueno, puede ser hasta por una fiesta, hasta por una actitud de un adulto, ellos piensan mucho que fue por ellos. Por ellos. Que ellos lo ocasionan. Es decir, que se adjudican, vamos a decir, si se está haciendo una fiesta o se está planeando una salida o una fiesta y de repente la fiesta o la salida no se da, el adolescente piensa, o la persona con este pensamiento distorsionado, piensa que se frustró por él, por la persona, seguro por mí. Entonces,
volvemos a lo mismo, es un error de la interpretación, solamente se está interpretando de una manera equivocada, ¿sí? Sí, Y, o también puede ser como cuando están un grupo de personas que están hablando o que se está en un grupo, en un lugar, y de repente esta persona sale ujú, y ellos comentan algo y de repente regresa y cambiaron de opinión, y puede ser muy dado que piense que fue cambiar de opinión, porque se ausentó, porque ajá, sí, ese es un ejemplo o muy por claro, esa persona. que nos puede pasar también a nosotros en nuestro diario vivir, pero lo estamos poniendo, está mucho esto en el contexto de los adolescentes, porque pues sabemos que esta población, Marta, pues están conociendo la vida, se están conociendo ellos y se están dando muchas aperturas con sus redes sociales, ¿no? Sí, claro, hay que puntualizar que esa es una característica del adolescente. El adolescente siente de alguna forma, de manera natural, que la mayoría de las cosas que pueden pasar a su alrededor tienen que ver con él. Sí, Aunque no sea así, pero es una característica de ellos, entonces puede ser un factor como de alguna manera comprensible por la edad que tienen, pero ya en un adulto sí. ya es más complicado que eso sea como comprensible. Marta, ¿y de qué manera aún con este pensamiento, con este error del pensamiento, vamos a decir un adolescente repite mucho este patrón de pensamiento, es decir, no fuimos a la playa porque seguro porque por mi causa, por mi culpa. ¿Puede ser incapacitante para un adolescente? ¿Hasta qué punto puede ser incapacitante? Acordémonos que estamos hablando de los errores y cómo él distorsiona la realidad del pensamiento. No, pues claro que puede ser peligroso, ¿no? Y no nada más para un adolescente, digo que para cualquier persona, pero bueno, lo vamos a basar en un adolescente Ujú. donde de alguna manera todavía su pensamiento es muy vulnerable a los factores externos. Y bueno, de principio pues son los papás, ¿no? Los padres de familia la mayoría de las veces, o los tutores, cometemos este tipo de errores, donde hacemos de manera frecuente este tipo de comentarios o de actitudes o de conductas, y entonces vamos creando como un adolescente pues más débil en carácter o con muy baja autoestima, porque Sí. no se siente como capaz se siente muy inseguro, digamos, ¿no? Cuando a mí me adjudican demasiado, que le llegan a comentar bastante una situación donde, ay, es que tú eres esto, es que tú eres aquello, es que tú eres... Bueno, cuando se le critica constantemente por una circunstancia, obviamente él no nada más va a detectar como si nada más fuera esa situación la que lo afecta, sino va a pensar que todas las demás cosas que realiza pues también perjudican, cuando en algún momento puede no ser así. Y lo lamentable de esta, vamos a decir, que se estacione esta conducta del pensamiento personalizado, distorsionado, el paciente o la persona o el adolescente se va a adjudicar que es por él y ojo, todo lo negativo que suceda en su familia, es decir, la frustración de un evento, de una salida a la playa, de un paseo, de una fiesta, la frustración de cualquier cosa, o sea, cualquier proyecto cortito ahí en lo familiar, que no se empiece a desarrollar esta distorsión del pensamiento distorsionado, personalización, o sea, él se lo personaliza y dice, seguramente es por mí, de seguro no vamos a ir a la playa porque pues pensaron en mí y dijeron que siempre no y que yo no voy. Entonces puede ser discapacitante para el paciente o para el adolescente, Claro. porque se está adjudicando cosas que no le corresponden. ¿Por qué? Porque hay una distorsión que se llama personalización. Personalización, donde además habla de comparar, en muchas ocasiones se comparan con los padres, y bueno, ellos no alcanzan a... Es una distorsión también a ver que los padres son adultos, que tienen muchísimas más herramientas para desarrollar muchas más actividades y labores, y ellos se comparan con los padres, ¿no? Donde quieren o piensan que pueden hacer las mismas cosas y pues todavía no tienen esa capacidad. Así es. Recordemos que el diario vivir es una escuela bastante compleja. Para algunos adolescentes es muy sencillo trascender de una etapa a otra, para otros no. Entonces hay que tener eso en cuenta también, porque, por ejemplo, en las familias, pues que, por ejemplo, Marta, en mi caso, mi familia, fuimos una familia de 7 hermanos. Entonces, imagínense. Entonces, creer, o sea, los papás en la crianza, creer que los hijos van a resolver los problemas como lo resolvió el primero, el segundo o el tercero, pues es algo muy complejo, ¿no? Y luego como padres andamos queriendo medir, por así decirlo, si me permiten otra vez la analogía de la báscula, los andamos queriendo medir con la misma, o pesar con la misma báscula, o como dicen por ahí en otro,
los vamos a medir con la misma vara, ¿no? Y no es así, no se puede. Los hijos, los seres humanos somos diferentes. Y claro que las adversidades del diario vivir, pues las iremos resolviendo algunas muy parecidas y otras de una manera muy diferente. Otro ejemplo que aparece mucho con pacientes es cuando a los hijos se les da algún encomienda en casa, una tarea en casa, ¿no? Y es bien común que ellos digan, ¿y por qué mi hermano no lo hace? Y el hermano tiene 2 años. Exacto. Y se está comparando con un ser que no tiene. He aquí un grandísimo ejemplo del hermano mayor, vamos a decir, de unos 5 años o de 8, y el hermano menor tiene 3. Sí, porque él no trapea. Exacto, y es la comparación es una distorsión del pensamiento del niño, del hermano mayor, diciéndole, mamá, ¿por qué mi hermano menor no trapea? Bueno, pues es que no alcanza a comprender que no tiene las habilidades todavía. Exactamente. Y es digo, pues inocentemente, pero desde ahí ya hay unos errores de la interpretación, ¿no? Sí, claro, por mucho. Y bueno, Marta, nos queda el último de este programa que se llama 7. La falacia del control. Bueno, ahorita nos lees la definición, ya estamos casi por concluir este programa, esperemos que no se les haya hecho tedioso ni cansado. Vamos a tratar ya de culminar el último título, el último concepto, pensamiento distorsionado. Sí, de este primer programa que se llama Falacia de Control. Marta, ¿qué significa esto? Léanos la definición. Si se siente extremadamente controlado, impotente, se ve a sí mismo desamparado como una víctima del destino. La falacia de control interno convierte a la persona en responsable del sufrimiento, de la felicidad que aquellos que le rodean, omnipotente. Ok. ¿Qué ejemplo pudiéramos dar? Vamos a decir del desvalido. Un adolescente desvalido. Un adolescente desvalido en esta sería situación, pues, bueno, es muy común, vamos a decir, te toca lavar los trastes, no me gusta, ay, no, es que yo no puedo hacerlo. Bueno, ese sería un ejemplo de una falacia de control. El adolescente se siente desvalido, o el ejemplo del niño que usabas, ¿no? A ver. Lo hace mal, y entonces, pues, la mamá ya no lo va a volver a dejar que lo haga, porque pues, si lo hace mal, ¿cómo? No, pues sí, no. Y entonces sí está utilizando, es un control. Vamos a decir que para controlar a la mamá, el adolescente, el niño de 8 años, la mamá dice, te toca lavar los trastes. Sí. El niño puede decir, mamá, es que no los lavo bien. Sí, no me quedan bien. No me queda bien, no se me da lo de lavar los trastes. Entonces el niño está mostrando una debilidad para controlar a la mamá y que la mamá diga, ¿qué creen que van a decir? Ay, sí, es cierto. Como los trastes quiero que queden bien y tienen que quedar bien. Tienen que quedar bien por higiene, sí, porque claro, si no te enfermas. Entonces la mamá le delega la tarea al hermano de 12 años. ¿Y quién creen que va a hacer el berrinche? Pues el hermano de 12 años. Entonces, la falacia de control se enfatiza en esto. La persona manipula una debilidad, sí, para decir, mira, no me queda bien. Y controla deliberadamente para no hacer la tarea. Pero hay alguien detrás de todo eso. A ver, cuéntanos. Pues la mamá. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Porque la mamá dice, es que por eso yo hago las cosas, porque a nadie le salen bien. Si no las hago yo, no quedan bien. Ok, entonces ahí la falacia de control se polariza y trasciende y cambia, se le adjudica a la mamá. Claro. Porque ahora ahí ya está poniendo en la omnipotencia, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Lo quieres ver más grave? A ver. Ya llega contigo y te dice, es que no les gusta hacer nada, es que no quieren hacer nada, no me ayudan. Y por eso la gente llega a terapia. Exactamente. Porque llegan algunos pacientes, no todos, en consulta se escucha algunas situaciones, ¿cómo le llamamos a esto? Motivos de consulta. Resulta que llega pues una persona y dice, es que en mi casa nadie me ayuda, todo lo hago yo, ni mi pareja me ayuda, si lo pongo a hacer las cosas siempre le sale mal, y cuando lo hago yo me sale bien. Entonces imagínense, aquí está haciendo la persona o el paciente, la paciente, una distorsión, una falacia de control, es decir, si no lo hago yo, no queda bien. Exacto. ¿Sí? Y se está yendo a un extremo. Que esto se trabajaría magistralmente con la terapia TREC de Albert Ellis, porque como ya lo decíamos en una parte del video, dice Albert Ellis que no son los hechos los que perturban al paciente, sino la interpretación de esos hechos son los que alteran
el funcionamiento de las personas, y eso se trabaja en terapia, mínimo con unas 7 o 8 sesiones, Sí. porque es psicoeducación y reestructuración cognitiva. Esa es la palabra técnica que se maneja en psicología para hacer una reestructuración cognitiva, y el pensamiento distorsionado se ajusta y para que sea más funcional. Exactamente. Pero esta falacia va más bien para todas aquellas personas que de una manera muy sutil realizan una serie de situaciones para controlar a las otras, donde ya en terapia pues efectivamente es donde nos damos cuenta de estas disfunciones cognitivas que tiene la persona, en donde ya nos damos cuenta cómo no llega a ser el sistema también, ¿no? Ni todas las demás personas que están dentro de esa familia, sino es una persona la que para mantener el control de la situación, pues entonces a veces se puede pasar al lado de víctima, y en otros y de otra manera pues como si fuera la héroe, ¿no? Como si todo solamente todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer ella, porque si no, no sale bien. Que de alguna manera los extremos estarían mal. Es malo que lo distorsione de una manera positiva en el sentido que dice, es que si no lo hago yo no sale bien. No, claro que hay otras personas en su familia que lo hacen y lo van a hacer bien, pero se está distorsionando el pensamiento hacia ella, hacia la persona, porque dice, si no lo hago yo, no queda bien. Y bueno, eso también hay que reestructurarlo, hay que ponerlo en un punto medio para que la persona sea funcional y que permita que los demás en su familia pues también se hagan responsables de lo que tienen que hacer en su diario vivir. Y Marta, estamos llegando a la recta final de este primer programa. Vamos a dejar a cerrar ya este programa con una breve conclusión de lo que hemos venido hablando. Cómo se puede corregir algunas distorsiones, o más bien todas las distorsiones del pensamiento. Y Marta, ¿alguna sugerencia de esto? Pero bueno, ya lo hemos mencionado brevemente a lo largo del video, pero no está de más que lo concluyamos. Lo de esto se puede manejar ¿en dónde? ¿A dónde podemos acudir para corregir? Es pues en psicoterapia, de preferencia. Hay otras corrientes que también pueden ayudar, pero de verdad una que es funcional en este tipo de situaciones y que por algo fue diseñada exactamente por el autor, es pues la TREC, y a través de la TCC, que es técnica cognitivo-conductual. Sí, es toda una metodología, es científico, como lo mencionamos al principio del programa. En sus orígenes tiene una base filosófica, que ya los estoicos desde aquellos entonces ya detectaban que pues hay muchos errores de la comunicación, errores de la interpretación, y pues eso altera y perturba a la gente. Albert Ellis lo hace una ciencia, lo hace un método, lo operacionaliza, y se encontramos pues que con esta técnica pues la gente nos ayuda a nuestro diario vivir, a vivir de una manera más ordenada y más funcional, sobre todo funcional en las tres áreas, que es lo bio, lo psico y lo social: biológico, psicológico y social. Que dicho sea de paso, Marta, la Organización Mundial de la Salud, una de las definiciones de la salud es que el ser humano debemos de funcionar en estas tres áreas: lo biológico, lo psicológico y lo social. Si alguna de estas situaciones está alterada, significa que no estamos sanos. Exactamente. ¿Sí? Y tenemos que estar ajustados, o tienen que estar niveladas estas tres áreas, ¿no? El pensamiento, que es lo psicológico; lo biológico, que es todo el cuerpo; y lo social, pues que en todas nuestras interacciones sociales no estén alteradas, que podamos socializar, que no tengamos que recurrir a... excepto por pandemia, que no nos vamos a confinar porque tenemos pánico social, ¿no? Exactamente, tenemos que funcionar. También. Bueno, y la mayoría cabría y valdría la pena mencionar que hay trastornos que están llenos de pensamientos distorsionados, ¿no? Sí, por ahí empieza. Como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático. Sí, y un sinfín de factores que lo detonan, ¿no? Pero por eso están, gracias a Dios, hoy en día
la ciencia de la psicología ha avanzado muchísimo y bueno, esperamos que ustedes tengan la confianza de acercarse si tienen alguna problemática con alguna situación de lo que hablamos hoy, acérquense con un profesional. Y pues si no tienen nuestros contactos, lo podemos hacer de manera a distancia, por manera telefónica, y podemos hacer intervenciones vía telefónica y con todo el gusto. Y pues bueno, la idea es que estén mayormente informados para que seamos lo mejor que se pueda. En línea también. En línea, sí, lo podemos hacer. Ahí están en la caja de comentarios, nos pueden hacer llegar sus opiniones, y ahí van a encontrar también en la descripción del canal nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos para un servidor y mi compañera les podamos atender a lo mejor que se pueda. Y lo mencionábamos hace un rato, Marta, hay personas que ya lo han resuelto su vida, el diario vivir, con poquitas o muchas distorsiones, pero lo han hecho, han salido adelante con ese diario vivir. Lo hacemos de una manera más consciente. Si ya lo has hecho bien, o vamos a decir, un poco bien, o te han salido las cosas bien, pueden salir mucho mejor si te das la oportunidad de contratar a un acompañamiento terapéutico en esto que se conoce como reestructuración cognitiva. ¿Sí? Finalmente es para tu bien. Si lo has hecho bien, pues lo puedes hacer mejor, mucho mejor. Así es. Bueno, y además, si tú vives una situación donde tú tienes hijos y constantemente están haciendo berrinche, sí, y tienes una situación que tú vives de manera repetida, pues entonces valdría la pena que hicieras una reflexión sobre cuántos pensamientos distorsionados puedes estar utilizando en el día. Inconscientemente. Exactamente, que pudieran estar provocando que tú estés viviendo una situación de manera constante y que te agotan. Así ¿no? es. Porque ya no es sano. Sí, y puede ser que no te des cuenta porque vamos a decir, tu manera de criar a tus hijos, tu disciplina había funcionado con 2 de tus hijos, pero resulta que tienes 4 y con los últimos 2 no funciona. Entonces ya lo que decimos, lo que se dice en consulta, no, es que mi adolescente ya me rebasó, y llegan a consulta y sabe que no sé qué hacer con él. Sí. Y ya viene el familiar, el papá ya viene rendido porque se supone que había usado el mismo sistema de crianza que usó con nosotros, pero resulta que ya algo cambió y no funcionó ya este sistema de límites, este modelo de disciplina que habías estado empleando. Y bueno, dense la oportunidad de conocer que hay este tipo de estrategias y programas que se pueden contratar con un profesional y pueden salir adelante y lo puedes hacer mucho mejor. Claro, porque también los especialistas en psicología podemos apoyar con la disciplina positiva para los niños. Crianza positiva, disciplina positiva, programas de poner límites, una estructura de límites, disciplina, y se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede mejorar. No hay que esperar a que el niño ya no lo puedas controlar, el adolescente. El niño que es muy berrinchudo, no esperes que llegue a la adolescencia porque no lo vas a poder controlar, se te va a hacer más difícil. Y es un factor de riesgo que sea muy susceptible que pronto caiga a consumir sustancias, el tabaco, el alcohol. Y bueno, ¿para qué imaginarnos escenarios catastróficos que también no, pero puede suceder, ¿sí? Entonces estamos a tiempo, esperemos que les haya servido, que lo reflexionen, que lo mediten, y que obviamente que con 40 minutos de un tema que se desarrolló aquí, no abarcamos todo, no es una varita mágica todo esto, Marta, pero sí hacerles la invitación a que sigan investigando, síganse documentando, anímense a los padres que están teniendo problemas con sus adolescentes, con sus niños. Contraten una reestructuración, una psicoeducación cognitiva estructural con un profesional. Psicólogos hay en todo el mundo, y si no, pues contáctenos, nosotros estamos abiertos a apoyarles, pero pues también sabemos que pues habrá gente que no estarán fuera de nuestro estado, pero pues en cualquier lugar van a encontrar a un profesional de la salud como psicólogos. No son los únicos, están los maestros también, están ustedes como padres de familia, pero cuando ya hay una situación que se está saliendo de control, vayan con un profesional de la salud. Vale la pena porque todo eso es inversión. Sí, es invertir positivamente en la educación de tus hijos. Exactamente, ¿cuántas veces puedes hacer algo que no ha funcionado? Porque muchas veces hay que aprender de esto, hacemos algo
y que vemos que no funciona y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. Y la idea en algún momento es obtener un aprendizaje para que ya no se siga repitiendo, porque si no te vas a terminar desgastando. Y bueno, estos 7 pensamientos distorsionados fueron casi nada a comparación de los que vienen en el próximo. Así es, así que no se lo pierdan, el siguiente programa está sumamente interesante. Nos quedan 8 conceptos más, 8 pensamientos distorsionados o formas en las que percibimos la realidad. No se pueden perder el siguiente programa. Lo vamos a grabar el siguiente fin de semana, esperemos que pronto que estén al pendiente y esperemos, si Dios lo permite, vamos a subirlo en 8 días, la segunda parte de este video. Y pues nada, Marta, muchas gracias por invitarme y somos, bueno, estamos, por invitarnos mutuamente. Como ya lo hemos dicho en otros videos, somos coautores de este canal, es un proyecto que estamos desarrollando los dos, fue idea de los dos, lo platicamos, lo dijimos, lo desarrollamos y bueno, aquí estamos echándole ganas a todo esto y pues nada, pues que sea de su agrado. Marta, muchas gracias por estar aquí y bueno. Muchísimas gracias también, Jaime, ya pues otra vez otro reto, porque esto ha sido también un reto. Claro. Que hemos ido... Y vamos a seguir desarrollando. Así es, sobre todo para poderles pues aportar un poquito de lo mucho que abarca psicología, porque es una maravilla. Sí, este tema yo creo que si no nos gustara tanto, no... Bueno, para mí, en mi experiencia, ya que ya hablaremos, a lo mejor hacemos un programa de eso, ya hablaremos de por qué estudié psicología y lo maravilloso que ha sido para mí esta ciencia. Y bueno, sin más, pues bueno, los dejamos, nos vemos en el próximo video, la segunda parte no se la pueden perder. Muchas gracias, déjenos sus comentarios, denles un like, denle me gusta, suscríbanse y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Y no se pierdan el siguiente, porque de verdad hay pensamientos que ni van a creer, esos que ustedes dicen, ay, será, pero ¿cómo si lo llevo desarrollando toda mi vida? ¿Cómo es posible que sea un distorsión? Así. Hay distorsiones ahí que de repente, lo decía hace rato Marta, que de repente así es resuelto la gran mayoría de tu vida. Lo hemos resuelto con algunas distorsiones, pero dices, oye, es que no puede ser tanta distorsión si yo lo he resuelto de esta manera. Sí, pero es que entérate, es una distorsión del pensamiento. Claro, que a veces ni siquiera lo has resuelto, pero... Exactamente, entonces por años hay que aprender, dice una frase de un escritor, Alvin Toffler, que los nuevos analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no aprendan a desaprender para reaprender cosas nuevas. Y nosotros estamos haciendo cosas nuevas, estamos quitando los viejos esquemas, las viejas creencias para adquirir unas nuevas. Y les invitamos a que ustedes hagan lo mismo. Hay que dejar lo que no sirve para reestructurarlo y hacer una deconstrucción, como dicen los ingenieros, deconstruyen lo que estaba mal para hacer una nueva estructura. Y es lo que queremos, es lo que queremos aportarte con este programa, que hagamos cosas nuevas y trascendamos a mejores cosas. Así es, a veces duele, pero vale la pena. Sí, todos los procesos, bueno, no todos, algunos duelen, sí, pero pueden ser para mejor. Así es. Hasta luego. Pues, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.